Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera reunión organizada por el área de letras de FEPAI de estudios literarios que organizó la licenciada Berta Bilbao y que se extenderá todavía un sábado más, el próximo sábado. Tal como siempre lo hacemos, desde que comenzó la guerra, por indicación de nuestro consejo de FEPAI, pedimos un minuto de silencio por los muertos en Ucrania. Muchas gracias. Entonces ahora paso a Berta para que inicie su tarea de coordinación. Bienvenidos todos, bienvenidos nuestra invitada. Muchas gracias, Elina. Gracias por la participación en esta tercera reunión de exploraciones literarias. Hemos invitado a Lucía Nelly Vergara, que es nacida en Córdoba. Se dedicó a la docencia y ocupó cargos directivos. Es profesora de inglés con pasantía en Estados Unidos. Hace muy poco, hace algunos días, se recibió 2 diplomas, porque es diplomada en teoría y producción literaria y en literatura infantil y juvenil de la Sociedad Argentina de Escritores, en convenio con la Universidad Nacional de Villa María de Córdoba. Publicó 2 poemarios y anticipos del Alba y mis apegos. Tiene también otras producciones y actualmente se dedica a la ensayística y a los géneros que a ella le interesan. Además es colaboradora de la Cátedra de Teoría y Producción Literaria que estamos dando por Zoom. La ponencia de ella es un trabajo sobre la obra de Quito Berbeglia, que todos los diplomados conocen la obra y han hecho comentarios, de manera que invité a todos los participantes para que hagan sus aportes, porque Lucía Nelly Vergara va a hablar de la intertextualidad en esa novela. Bueno, adelante, Luli. Gracias, Berta. Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Bueno, vivo en Villa Dolores, Córdoba, y desde aquí voy a tratar de tomar el tema intertextualidad, y lo hago desde la obra del doctor Carlos Enrique Berbeglia, Las propiedades impropias del alma. Bueno, antes de comenzar quiero decirles que la cultura es el único baluarte y refugio de las sociedades humanas, más allá de las fronteras y de los privilegios. La literatura es el puente que hace posible que los bienes de la producción cultural lleguen a todos. Somos nosotros los que debemos promoverla, fomentarla, difundirla y llevarla hasta las zonas más desfavorecidas. En la democracia, todos debemos jugar este papel, sostener la libertad de expresión, de producción y de difusión, jamás permitir la degradación y la destrucción de nuestro caudal hacedor, creador. Carlos Enrique Berbeglia, escritor de novelas,
cuentos, poemas, dramas, etc., nacido en Villa Mercedes, provincia de San Luis, acá muy cerquita de Villa Dolores. Egresado de las carreras de Filosofía y Ciencias Antropológicas de la UBA, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, etc., con una vasta publicación de trabajos literarios. Me ha seducido seguro con esta obra. El libro Las propiedades impropias del alma está prologado por la licenciada Berta Bilbao Richter. Y puedo asegurarles que lo ha hecho de manera magistral, impecable. El libro consta de 26 capítulos. Se trata de una novela posmoderna, híbrida, con características propias de las distopías, con algunos valores surrealistas, existencialistas, etc. Estimo necesario hacer algunas consideraciones previas antes de adentrarnos en el tema que nos convoca: la intertextualidad en las propiedades impropias del alma. El posmodernismo aparece después de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial ya había finalizado. Las formas tradicionales o formales son reafirmadas en cuanto a estructura narrativa iniciada por los escritores modernistas, es decir, que las continúan. Un grupo de críticos estadounidenses deciden establecer una línea divisoria entre modernismo con su cultura y el posmodernismo con su estética minimalista, experimental, etc., teniendo en cuenta los cambios que se suscitan, por ejemplo, rechazo al modernismo por su distinción entre cultura elevada y vida cotidiana. Se colgó tu audio, me parece. No te escuchamos. Sí, se fue la imagen, Tania. Hola. Hola. Lucía, controla tu aparato. No sé qué pasó, se me desconectó. Sí. Hola, hola, hola. Sí, sí, ahora está bien, sí, ¿Me seguí. escuchan? Sí. Continúa. Bueno, entonces les decía que los cambios que se suscitan en el posmodernismo son rechazo al modernismo por su distinción entre cultura elevada y la cultura de la vida cotidiana. Estado de terror ante la amenaza de las bombas nucleares en el mundo, acompañado por la pluralidad y universalidad de la información. Conciencia y oposición sobre las realidades capitalistas que asumen algunos países como medio para solucionar los problemas de posguerra. Discontinuidad en la vida de las personas. Nueva concepción del yo, de la historia y de la sociedad. Disolución de las clases sociales.
postura crítica, desconfianza, libertad y ruptura con las tradiciones ideológicas del modernismo. Abandono de los modelos de la ilustración como el logocentrismo y la razón para dar lugar a una variedad de estilos, escuelas y géneros, tales como el realismo mágico, que se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas. Y es por sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. Relación inexistente entre narración y tiempo, con lo cual la narrativa estaría fragmentada, con constantes saltos en el tiempo e incluso repeticiones de lo mismo, del mismo hecho, varias veces. El realismo mágico tuvo sus orígenes en Sudamérica, en un tipo de literatura que emplaza nociones de irrealidad y surrealismo dentro de la vida cotidiana. Los primeros autores tipo fueron Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, Jorge Luis Borges, de Argentina, Gabriel García Márquez, de Colombia, Isabel Allende, de Chile. Fue un estilo creado por varios, con el objetivo de negar toda distinción entre superficie y fondo, objeto y sujeto, a la vez una toma de conciencia del tercer mundo y una sensación de otredad experimentada por minorías étnicas y otros grupos marginados por la tradición occidental. Para nombrar a algunos europeos, Günter Grass, Italo Calvino, Thomas Bernhard o Salman Rushdie, como se pronuncia, son algunos de los escritores referentes europeos. El realismo mágico tuvo un antecedente, la literatura gótica del siglo XVIII. Una tradición de fabulación y fantasía había ya existido y los postmodernistas la hicieron resurgir. Las características entonces del realismo mágico son preservar el enfoque realista del sufrimiento, elección moral y tragedia histórica. Usar técnicas propias del postmodernismo, tales como el abandono de la narración lineal y la elaboración de personajes con psicología. Suprimir las distinciones tradicionales entre lo fantástico y lo real, lo supernatural y lo natural, lo objetivo y lo subjetivo. Eso en cuanto a realismo mágico. Otra de las características es el teatro del absurdo. Abarca un conjunto de obras escritas por ciertos dramaturgos estadounidenses y europeos desde 1940 a 1960 más o menos, y en general el que surgió a partir de la obra de esos autores. Las características son tramas que parecen carecer de significado,
diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática. Fuertes rasgos existencialistas y cuestionamientos hacia la sociedad y hacia el hombre. Humor, mitificación usados para esconder una actitud muy exigente hacia su arte. Incoherencia, el disparate y lo ilógico son también rasgos muy representativos del teatro del absurdo. Obras sin explicación lógica y sin sentido. Incongruencia entre el pensamiento y los hechos, al igual que en la música. Personajes con dificultades para expresarse y comunicarse entre ellos mismos constantemente. Decorado y escenografías, al igual con los objetos y los accesorios utilizados, contrastan con el contenido de las mismas, porque presentan imaginariamente la realidad de los mensajes que se pretenden llevar. Todo ocurre en un marco de un mundo vacío y con objetos a veces muy pesados que terminan dominando a los personajes. Temas muy importantes relacionados a la susceptibilidad de la civilización después de un gran conflicto bélico, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Comunicación desordenada entre unos y otros, con abuso de poder, atropello a los más débiles y a los que menos posibilidades tienen para sobrevivir ante tanto caos y confusión. Respuestas no dadas, por el contrario, nos deja a nosotros la interpretación y el análisis de cada obra. El término absurdo proviene del uso de la misma palabra por los pensadores existencialistas como Albert Camus y Jean-Paul Sartre. El teatro de lo absurdo surge también como expresión de divorcio entre el hombre y su vida. Como lo cita Camus, un exilio sin remedio, pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Allí radica el sentimiento de lo absurdo. Dramaturgos como Samuel Beckett, en Waiting for Godot, por ejemplo, presenta la tediosidad de la vida moderna, mezcla la tragedia y la comedia a través de arquetipos sociales y miserables, con mucho humor negro, donde el temor a la muerte y a Dios no están ausentes. El teatro de lo absurdo tuvo un gran eco en toda Europa, y muchos dramaturgos europeos adhirieron a esta línea. Y luego, la otra característica del posmodernismo es la literatura de protesta al orden político. Se resiste al orden estético y se opta por estructuras fragmentadas, narrativa episódica y personajes circulares. Falta de ilusiones, abunda el derroche, el agotamiento, el silencio como una estética apocalíptica. Diferencias sustanciales entre la individualidad y la ideología. Preocupación por la omnipresencia de la tecnología por parte de los americanos, mientras los europeos se ocupan de los valores de identidad, memoria, pérdida y muerte.
En base a lo expuesto, teniendo en cuenta la literatura de la propia conciencia, The Stream of Consciousness en inglés, cuyo ejemplo nos lo brindan James Joyce, Virginia Woolf, entre otros, escritores franceses la llaman novela postmoderna y evidencia eliminación del narrador omnisciente del realismo y toma puntos de vista limitados, incoherentes y misteriosos. Combinación de perspectivas e incorporación de lo poético como otra función dentro del propio texto. Esto es lo que se puede denominar como metatexto, o metaficción, textos sobre textos. Y presentación de personajes privados de profundidad psicológica. Entonces, el posmodernismo no fue solo un movimiento literario, también fue un complejo movimiento filosófico y cultural que intentó redefinir y explicar nociones de temas netamente políticos, interrelación entre la política en la esfera pública y el ejercicio del poder en la esfera privada. Y también tomó la subjetividad. Una generación de mujeres posmodernistas, teóricas, feministas, quisieron también hacer visible la otredad de la mujer a lo largo de la historia. Todo esto que es sintetizado así es a modo de refrescar algunos conceptos sobre el posmodernismo. En esta novela, el autor hace que casi todas las características posmodernas se reúnan aquí y logra así una obra atrapante, única. Ahora sí vamos a ir conociendo la novela e iré haciendo hincapié en el tema de esta clase, la intertextualidad. Lo haremos paso a paso y acabadamente, como dijo el gran pedagogo suizo Pestalozzi. En la cultura contemporánea, la intertextualidad es la característica principal, ya sea en un concierto, en una mirada, en una película, en una novela, en un acto amoroso, en una conversación telefónica, etc. Todos pueden ser estudiados y considerados como un texto, es decir, literalmente como un tejido de elementos significativos que están relacionados entre sí. Las reglas que determinan la naturaleza de este tejido, texto, acto humano, constituyen lo que llamamos intertextualidad y pueden ser estudiados en términos de la red de significación a la que pertenecen. El estudio de la intertextualidad tiene entonces necesariamente un carácter interdisciplinario. Restringiendo estos conceptos a la lingüística, la intertextualidad se vale de recursos como la citación, la mención y la alusión. Pero en un ámbito más amplio, todo puede ser considerado intertextual. Y la interpretación del lector juega un papel preponderante. Los procesos
intertextuales y sus análisis sirven para el estudio de la comunicación. El concepto de intertextualidad presupone que todo texto está relacionado con otros textos, como producto de una red de significación a la cual llamamos intertexto. La intertextualidad es en gran medida el producto de la mirada que la descubre, o más exactamente, el resultado de la mirada que la construye. Esto es muy importante, pues significa que el concepto mismo de intertextualidad presupone una teoría de la comunicación, según la cual el receptor, lector, espectador, observador, visitante, usuario, consumidor, es el verdadero creador de significación en todo proceso comunicativo. En este contexto, el receptor no es ya un agente pasivo. El receptor es un elemento productivo, activo y generador de interpretaciones. La intertextualidad existe según el color del cristal intertextual con que se mira. Los horizontes de experiencias y de expectativas del receptor hacen que la construcción intertextual dé sentido y los compromisos éticos, estéticos y sociales se pongan en evidencia durante la interpretación. En la perspectiva de la intertextualidad, el texto no es únicamente el vehículo de una significación codificada de antemano, sino parte de una red de asociaciones que el lector produce en el momento de reconocer el texto. Y ahora sí, les voy a comentar, y voy a tratar de ser breve, de qué se trata el libro del doctor Carlos Verbeglia, Las propiedades impropias del alma. Todo se desencadena a raíz de una revista publicada por un cuadrángulo perfecto de personajes. Aparece un quinto personaje, Maximiliano Grandifonte, se va de su lugar porque ha tenido algunos inconvenientes y al llegar a la terminal de ómnibus de Buenos Aires ve una revista y la compra. En la tapa puede leer Ciencia fútil, letra oscura y arte loco, cosa ingrata. Mientras que en la contratapa lee Ciencia oscura, letra fútil y arte ingrato, cosa loca. Todas frases anzuelos perfectos para cualquier lector curioso. El visitante lee en el interior de la revista la dirección postal, mail y teléfono. Voy a acortar un poquito, voy a hacer una síntesis del tema del libro. Y bueno, les decía que eran 4, que se vuelven luego 5 con Aureliano Bifronte, y hay
Estos personajes de nombre Antícratos, Erocio, Teofranco y la única mujer que se llama Florina, han creado un artefacto, un aparato de muy fácil traslado, y ellos intentan venderlo. Esto consiste en ocultar, les hago así cortito, ocultar la identidad de las personas, pero con muchos riesgos, porque bajo ese ocultamiento las personas pueden, digamos, soslayar sus deberes como ciudadanos, no pagar sus deudas, por ejemplo, no pagar las deudas que tienen, no cumplir con sus deberes como ciudadanos en una determinada comunidad, etc. Entonces, acá quiero hacer mención de lo que nos dice Mijaíl Bakhtin en su novela como género literario sobre el personaje de la novela. Él dice que el personaje está dotado de iniciativa ideológica, de lengua propia, de autoconciencia de una época, está privado de plasticidad, esculturalidad. Se trata de una imagen pictóricamente dispersa, no está formado, no está cerrado, sale de sí mismo, proyecta alrededor de sí irradiación y brillo. Su unidad es un orden no cerrado exteriormente, sino interiormente, y está abierto. El personaje no tiene destino, pero tiene sobre todo voz y concepción del mundo. Yo puedo encasillar en estos conceptos a los personajes que ha creado el doctor Berbeglia en su libro Las propiedades impropias del alma. Porque estos personajes actúan sin empatía, sin escrúpulos, no se hacen cargo de sus malas acciones, y bueno, y cada uno presenta distintas características. Por ejemplo, Antícratos ha trabajado en distintos rubros a lo largo de su vida, pero siempre finalizaron todos estos trabajos en estafas cometidas por él mismo. Erocio, que es otro de los personajes, tiene problemas para relacionarse con los otros y la mayoría de las veces comete imprudencias, se autocalifica como pusilánime, tímido y afecto a las relaciones sexuales. Teofranco es el abogado del grupo, es un personaje muy especial que desecha memoria de pasado, de familia, etc. Es un gran lector de la Biblia, pero la toma como si fuera cualquier libro. Es supersticioso, fantasioso, soberbio, y se convierte en el amigo de Florina, de la única mujer que requiere de los servicios de Teofranco cuando ella se divorcia de su marido, el gerente científico. Y Florina, la única mujer que es bioquímica, le gusta la alquimia, le gustan los experimentos, tiene mucha fantasía, le gusta improvisar para entretener a los niños y a los adultos también. Y bueno, cuando ella se da cuenta que el marido le es infiel, no tiene ningún problema en redactar una carta y abandonarlo. Luego está el gerente científico que se ocupa de los negocios, y así los distintos momentos de la novela se van sucediendo. El prototipo, que es el artefacto que les mencioné hace un ratito, que es invento de Florina, de la única mujer,
Es una creación única, extraña. Bueno, como les dije, no está exento de peligrosidad porque sirve para ocultar la identidad de las personas en las comunidades donde están insertos, y de esa manera evaden deberes y obligaciones como ciudadanos. Bueno, eso con respecto a estos personajes. Antícratos, en una oportunidad, habla del JUBRA, que son siglas, Justicia Burguesa Revolucionaria, y es una antipropuesta creada para contrarrestar las desigualdades en la sociedad. Y justamente el JUBRA va tras lo equitativo sin ruptura violenta con el orden desigual, y lo único que tiene en todos sus términos es violencia encubierta. La novela en toda su extensión se ocupa de las pasiones, vicios del hombre, tales como la mentira, el engaño, la soberbia, la impudicia, etc. Los valores como la justicia, la libertad, el amor, la verdad, también están presentes. Los excesos sexuales llevados a cabo son demostrados con toda crudeza, sobre todo en el capítulo 5 del libro, en las vicisitudes de Erocio. El caos propio de nuestra sociedad, donde la gente convive con la violencia, el asesinato, las estafas, etcétera, propio de las distopías, convergen, se dan cita aquí. El doctor Berbeglia utiliza un vocabulario accesible al lector, es muy competente en el uso de la prosa poética, donde abundan las metáforas, las imágenes visuales, auditivas, gustativas, etc. Utiliza tópicos, tales como se había pasado de castaño oscuro, para referirse a abusos de infidelidad por parte del gerente científico exmarido de Florina, o el campo orégano, para significar que el diablo sembró males de todo tipo en el mundo. La ironía, el humor, está presente también en la novela, en las escenas cómicas, burlescas. Por ejemplo, cuando Antícratos se dedicaba a la venta de sabanitas con dibujos psicodélicos para los ajuares de los bebés, o las enaguas, como las de antes, con fotografías de locomotoras de alta velocidad en el trasero. En el viaje de Florina a un país del Magreb, cuando ella le advirtió al pastor de mulas que la herradura de una de las mulas era defectuosa y por eso la mula no podía caminar, y fue insultada en árabe, en francés, por una turba. Realmente todos estos episodios amenizan la lectura, nos roban risas y les puedo decir que son graciosísimos. Se advierte que es Berbeglia el que habla a través del gerente científico, que es quien simula estar interesado en comprar el artefacto, el neodocumento, como le llamaron, y él cataloga con mucha precisión las características de cada uno, que se corresponden totalmente con las del submundo, cada uno de los personajes, ¿no es cierto? Que se corresponden con el submundo delincuencial. Se da cuenta de la farsa de Aureliano cuando hace todo un relato, les hace a los 4 un relato que era totalmente ficticio, mentiroso, y luego Aureliano intenta asesinar a 2 de ellos, Y cuando es sometido al juicio y le perdonan la vida, él se va con lo mismo con lo que había llegado, sin pena ni gloria. Y los otros 4 van desapareciendo.
Acá debo decir que el escritor demuestra amplios conocimientos sobre la psicología humana, los comportamientos de los hombres en la sociedad, y los plasma con gran acierto y pericia en su obra. Y ahora sí voy a hablar de la intertextualidad, y es la forma lógica de la literatura que relaciona poemas, narraciones, dramas, ensayos, de manera que una obra del pasado aparezca en una obra del presente. Esta evoca a otras. La intertextualidad le da sentido al otro o a los otros textos que están dentro de uno solo, es decir, asimilados a este. Ningún escritor es totalmente, absolutamente original. La intertextualidad se parece a la vieja investigación de fuentes. Ambas recorren el mismo camino, con las siguientes diferencias. La investigación de fuentes la hacen los historiadores y utilizan el método diacrónico, evolución, fenómenos, circunstancias a través del tiempo. Y los investigadores de intertextualidades la hacen los semiólogos, y estos tratan un hecho, fenómeno, circunstancia que se produce al mismo tiempo que otro, en perfecta correspondencia temporal, en sincronía. Para algunos críticos, Luni, un momentito. Luni, ¿me escuchas? Sí. Espera un Sí, momentito. sí, Como hay sí. varias personas aquí que han leído la obra de Quito, me gustaría que ahora abramos una especie de conversación y digan lo que les pareció y puedan compartir mucho de lo que dijiste. Tu análisis es tan minucioso Bueno, que si te dejamos 4 horas, seguramente vas a estar hablando 4 horas sobre la obra de Quito. Pero bueno, dado que está aquí Silvia Ruth, está Andrea Fernández Hinojosa, está Julia Rosiñol, y está también Marisa, que tiene bastantes ideas sobre lo que significa posmodernidad, Pablo Félix Jiménez. Me gustaría que abras la conversación sobre la obra de Quito, a ver, ¿qué les interesó más de la obra de Quito? Andrea, te damos la palabra. Bueno, yo cuando analicé la obra de Quito no pude evitar, mi trabajo se llamaba En busca de las huellas del autor, porque no pude evitar ver esa intertextualidad de la que habla Luni, pero que va más allá de la novela en sí, sino en su carácter de doctor en antropología. Esa novela le permite al autor decir las cosas de una forma más llana que en los textos académicos, pero en realidad hay una coincidencia total. Yo analicé un texto de él de antropología que se llama La avenida más ancha del mundo, y pude hacer coincidir ciertos análisis antropológicos con partes de la obra en sí, de la novela. La novela lleva esos textos antropológicos de una Argentina que a él le duele, la lleva al llano, y ahí es cuando él hace ese análisis distópico de nuestra sociedad con esos personajes que yo, al contrario de Luni, no creo que él esté representado solamente por el gerente científico. Creo que en cada uno de los personajes hay algo de él, y él quiere decir algo a través de cada uno de ellos, porque también en los textos antropológicos él da esa sensación de que cree en Dios, pero no en los intermediarios. Habla de la iglesia como una farsante. Entonces vamos viendo pequeños hilos que nos hacen ver
que usa la novela, la ficción, para poder decir de una forma más llana cosas que él ya sostenía en tratados antropológicos. Eso es lo que vi yo. Y la parte de la novela que a mí más me interesó fue la segunda parte, la parte que habla de la inmortalidad. Yo lo analicé a través de lo que me llamó la atención de entrada el título de la obra, que es Las propiedades impropias del alma. Entonces investigué un poco cuáles son las propiedades propias del alma. Entonces, estudiando un poco a Platón, la propiedad del alma es trascender, y lo que perdemos con la inmortalidad es la posibilidad de trascender, lo que nos vuelve a los humanos sin rumbo. Si no tenemos posibilidad de trascender, no mejoramos, no nos perfeccionamos y perdemos totalmente el rumbo. Ese capítulo me pareció sumamente interesante la diferencia entre eternidad e inmortalidad. Me encantó, la verdad que me encantó. Eso es lo que puedo agregar. Muchas gracias, Andrea. Lo Gracias, que quiero poner en Andrea, relevancia gracias. Es las distintas perspectivas que ofrece la novela, ¿no? Porque cada uno lo analizó de distinta manera y le interesaron distintas cosas. A ver si quieren hablar, Julia Rossignol, ¿qué te parece? ¿Qué te interesó más de la novela? Y bueno, coincido plenamente con este último análisis que hizo Andrea. Realmente en la segunda parte de la obra, yo creo que aparece la desilusión por la evolución humana, ¿no? Todo está hecho, todo está dado, no hay que pensar ni en el menú, ni en las cosas cotidianas, todo está programado, digitado. Y bueno, un poco esto de vernos y de ver a todo el mundo con sus aparatitos y viviendo una vida que va más allá de lo que tengo delante de los ojos, sino lo que está en el cuadradito de una pantalla, uno imagina esta evolución que describe Berbeglia, ¿no? Y después el tema de la inmortalidad. Yo creo que uno realmente piensa en el valor de la vida y la vida finita como es la nuestra, cuando imagina una vida interminable, una vida que, bueno, no requiere que nos apuremos por hacer nada, porque los tiempos son largos, entonces no, el sentido de la trascendencia del que hablaba Andrea, esta parte de la inmortalidad, y bueno, ¿y hacia dónde vamos? Sí, evidentemente hay un alargamiento de la vida, pero ese alargamiento tiene que ser consentido, y yo creo que ahí hay mucho escrito con respecto a eso, ¿no? Tiene que haber más años unidos a proyectos de vida, y no sé si la humanidad está progresando en ambos sentidos. Bueno, para mí fue muy fuerte, fue un verdadero impacto la novela. Se lo escribí al autor porque realmente me dejó meditando y valorando muchas cosas que tenemos y elucubrando sobre otras. Gracias. Gracias, Julia. Gracias, ¿Hay alguien Julia. que quiera hablar? Yo no A los ver. veo, Berta, no sé quiénes están. Pablo está, Pablo. A ver, Pablo, ¿qué querés decir? Levantaste la Pablo, mano. sí. Coincido. Pablo está de Catamarca, ¿no? Sí, de Catamarca. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Está, bueno, sí, Andrea es de Córdoba, Julia de la provincia de Buenos Aires, bueno, Luni ya dijimos que es de Córdoba. Ahora escuchamos la voz desde Catamarca. A ver, Pablo, ¿qué dices? Sí, me parece que la obra tiene como un mensaje en general de una mirada escéptica, o sea que el lector cultivar una mirada escéptica, digamos, ¿quién dice
quién habla, quién dice y qué es lo que se dice, de cómo se construye un discurso. Yo diría que lo que tiene, porque prácticamente del comienzo hasta el final, es ¿cómo podría decir? Una reflexión sobre el discurso mismo. ¿Sí? Eso es lo que tiene de parecido a Macedonio, o digamos sí, a Macedonio. O sea, es un autor donde se introduce en el texto, ¿sí?, para reflexionar sobre la construcción misma del texto, y a la misma vez, haciendo eso, está hablando sobre la construcción de lo que se dice, qué es verdad, qué es mentira, y parte, por ejemplo, con la intertextualidad, digamos, de la Biblia, toma el canon occidental de la Biblia para resignificarlo, ¿sí? Y en ese sentido, de alguna manera, es clásico, aunque no pareciera, porque toma, digamos, los paradigmas, digamos, la muerte, la finitud, la inmortalidad, ¿sí?, y ficcionaliza. Me encantó, ¿por qué? Porque al comienzo despliega todo eso que tiene Macedonio, digamos, pero a diferencia de Macedonio, digamos, hacia el final toma un cariz más clásico, introduciendo el drama, la poesía, en la forma en que solemos verla. Y ese es el encanto que tiene, porque podríamos decir, entre el desierto, de esa distopía que va creando, ese desierto, y también en esa búsqueda de la humanidad por resolver sus cuestiones, que en medio todo desértico, árido, surge como una flor ahí la poesía, el drama, graficando precisamente la parte más cálida de la parte humana. Hacia el final yo creo que uno se queda un poco con eso, ¿sí? Y nada, me parece un escritor muy, muy interesante. No sé qué más agregar ahora. Y en cuanto a la exposición que he escuchado, es muy rica, porque precisamente esta obra da mucho para escribir, mucho para hablar, porque tiene mucha intertextualidad, se conecta con muchos de los problemas actuales y también, digamos, con toda la mitología también que nos inunda, digamos, en el cual estamos inmersos. Bueno, gracias, Pablo. Quiere hablar Silvia desde París, ¿verdad? A ver, Hola, Silvia. sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Hola a todos. Quería felicitar a Luni por la exposición. Se ve que no solamente la leyó, sino que está enamorada de esta obra, pero es clarísimo, y que la disfrutó y que realmente usó todo su saber para desglosar cada centímetro de esto. Yo no leí el libro y entonces a mí me está resultando muy interesante tener las perspectivas de 4 personas distintas, y es a partir de eso que les voy a hacer una pregunta, a ver si estoy equivocado o si alguien me puede dar luces sobre esto. Pareciera que este autor hizo como un catálogo de las perversiones o de los problemas o de los defectos de los seres humanos. ¿Falta alguno en esos? Porque tenemos el dependiente del sexo, tenemos el ladrón, tenemos todo. ¿Qué nos faltaría? ¿Falta un asesino? Sí. No sé, así a título de curiosidad. Eso nada más me gustaría saber. Potencialmente está el intento. Hay un asesino. Le sale mal, pero hay. Sí, hay un asesino. Claro. Es decir, Claro. los pecados capitales están, no se olvidó ninguno. Bueno, me parece que Sí, está en Quito el autor, así así que no sé si podrá hablar. A ver qué nos puede decir. ¿Estás, Quito? Ah, qué interesante. Ah, No, no está. Así está, Ah. pero no tiene micrófono. Ay, qué pena. Bueno, qué pena. Ay, qué lástima.
qué lástima. Lo que le quería decir a Silvia... Pero él nos está escuchando. Escucha, sí. Me dijo que por teléfono me dijo que él podía Bien. escuchar, pero no sabía si iba a poder salir su imagen o si iba a poder hablar. Pero de escuchar, escucha. Los escuchó Porque seguro yo todos. después tengo algo para él. Tengo un regalo para él, Berta. Después. Bueno. ¿Y qué les ¿Alguien pareció? más quiere agregar algo? No, Sí, quiero sí agregar quiere. que la verdad que la exposición que hizo Luni acerca del posmodernismo fue muy, muy profunda. Muy útil. La verdad que me hizo profundizar mucho en el tema, mucho más de lo que yo había profundizado, porque yo tomé otro enfoque, y me parece muy rico para el análisis de la obra. Eso quería decir. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias. Bueno, Luni leyó todo lo que tiene que ver con intertextualidad, se preparó muchísimo en ese tema también, con libros muy específicos que solicitó, y bueno, la orienté en ese tema de la intertextualidad y también en lo que tiene que ver con novela postmoderna. Así que ha sido un aporte muy rico, Luni, y muy analítico todo lo que dijiste. Y no sé, Marisa, ¿qué nos puedes decir desde la filosofía? Gracias, Berta, gracias. Gracias, chicas. Estoy se tratando, corta, yo no leí la internet. obra, Sí. yo no leí la obra, y me ha dado mucha curiosidad y muchas ganas de leerla, pero mientras iban hablando, estaba pensando en lo que filosóficamente se ha considerado como posmodernismo. Acá empezamos a hablar de posmodernismo en filosofía, digo, bastante después, por lo que ustedes manejaron. Yo recuerdo recién a partir de la década del 70, y estoy tratando de recordar nombres, pero bueno, estoy en la época en que los nombres propios se me han ido. No se me van las ideas, pero los nombres propios sí. Y bueno, fue toda una corriente. Miren, yo me acuerdo que la primera vez que acá empezamos a hablar mucho de posmodernismo fue justamente en el Congreso Internacional de Filosofía que se hizo en Córdoba, si no me equivoco fue en octubre de 1987, por ahí. Los europeos venían con sus ponencias justamente sobre temas de posmodernidad, y no era lo que llevábamos en carpeta los argentinos, de manera que ahí, por lo menos a nivel personal, hubo una gran inquietud por tratar de ahondar en este tema. Y de hecho, Berta, no sé si vos lo recordarás en algún momento cuando fue una modificación de los planes de formación docente, que en nuestro querido Normal, yo participé en un grupo justamente trabajando sobre el tema de posmodernismo. Y lo que yo recupero sobre todo del posmodernismo, que también creo que ya está superado, fue una cuestión que tenía que ver con cierta liviandad, como la época de los feeling, de cosas muy superfluas, de lo que más tarde se llamó como tiempos líquidos y también sentimientos líquidos, y esto que tenía que ver con una exacerbación del individualismo, ¿no es cierto?, de un poco de quebrar esto que tiene que ver con los vínculos profundos, con las luchas colectivas. Así que me ha sorprendido el enfoque que ustedes dieron, porque no me parecía muy coherente con lo que yo recuerdo que ya les dije. Dudemos también de mis recuerdos. A lo mejor Celina, que también es de esta parte del pensar humano, lo tiene más presente. Estoy tratando ahora, y sí me vienen a la cabeza Lipovetsky y tantos otros autores que se dedicaron a este tema. Y también me queda
aquello de la crítica a los ideales de la modernidad, pero que para algunos quedaron pendientes para ser recreados, ¿no es cierto?, refundados. No sé, pasaron muchos años, creo que hay muchos elementos para fomentar el escepticismo que ustedes notaron en el autor, pero bueno, se puede ser escéptico con el intelecto y optimista con el corazón. Muy lindo eso final, Marisa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno. creo que nos quedan 5 minutos, así que No sé. Luni, de terminar. Nos quedan 5 Sí, minutos. quiero mencionar una partecita de la teoría de Mikhail Bakhtin. Para él, el ser es por las relaciones que mantiene con el otro. No nos podemos ver enteros, necesitamos del otro para completar la concepción de nosotros mismos. De ahí que la vida es por naturaleza dialógica. Vivir significa participar en un diálogo, interrogar, escuchar, responder, acordar. Por lo tanto, el hombre está vinculado a la intertextualidad permanentemente por su principio dialógico. Eso me gustó mucho de Bakhtin. Y con respecto a las propiedades impropias del alma, bueno, no sé, uno de mis compañeros dijo sobre la intertextualidad, que la podemos aplicar a cada momento en la obra. Yo encontré hipotextos, pero les puedo mencionar, bueno, la Biblia, los 2 testamentos. En cuanto a Florina, pude ubicarla con el astrólogo de Roberto Arlt en Los 7 locos. Las descripciones que hace el doctor Berbeglia en el capítulo 5 sobre, bueno, las imágenes visuales, auditivas, vividas por Erosio, en las vicisitudes de Erosio, las pude cotejar con el puñal de Fernández Díaz en la página 230. También hay descripciones así, similares. Luego, las alusiones que hace el doctor Berbeglia a una vida de gozo, de placer, alejados del sufrimiento por parte de algunos de los personajes, yo también ahí encontré como hipotexto a la teoría de Epicuro en el año 306 a.C., quien sostenía que en la vida el mayor bien es el placer. Luego también en la representación teatral que monta el autor en su obra, bueno, se comparece con el teatro del absurdo, porque hay una escenografía deslucida, pobre, opaca, donde se presenta el invento, y eso es propio del teatro del absurdo. Y así hay numerología que también la asociamos a la Biblia o a la ciudad de Dios de San Agustín. Utiliza el 5, el 4, el 2, el 3. Y bueno, y por último, quiero decirles que es una obra que hay que leerla hasta el final. Tiene las características posmodernas, es híbrida, tiene mucho de realismo mágico,
de lo absurdo, de críticas a la conducción política, a los hombres inescrupulosos, y que al comienzo no es de fácil abordaje. Y Luni, solo tenemos así, que saludar ya porque se nos corta. Celina, ¿querés decir algo? Listo. Sí. No la dejemos de leer, no la dejemos de leer.